Muy bien, una vez más, muy buenas tardes con todos. Después de haber asistido a la clase inaugural brindada por la jefa del curso, la doctora Frida González, ahora vamos a desarrollar la primera clase teórica que se llama evaluación preconcepcional. Vamos a tocar los procesos de ovulación, de fecundación, de implantación y también hablaremos sobre cómo realizar el diagnóstico del embarazo. ¿En qué consiste la evaluación preconcepcional? Como su nombre lo indica, evaluación preconcepcional es una consulta, un asesoramiento, es una reunión entre una paciente y o su pareja con el personal profesional de salud encargado de ver los temas de salud materno-perinatal. ¿Para qué? Para planificar un futuro embarazo. Y en esa medida es importante que este cuidado preconcepcional incluye un conjunto de intervenciones que tienen como propósito identificar y modificar factores de riesgo cuando sea posible. Ahora, estos factores pueden corresponder a variables sociales, variables médicas, que en forma directa o indirecta están relacionados con factores causales de malos resultados materno-perinatales. Entonces, hay que intervenir en estos factores de riesgo. ¿Qué busca la consulta preconcepcional? Busca lograr un incremento en la prevención de las patologías durante la gestación, que es algo muy importante para evitar que tengamos hasta cierto punto mayor morbilidad y riesgo de mortalidad materna perinatal. También busca mejorar el acceso de los pacientes a los programas de consejo genético cuando sea necesario. También busca aumentar la información sobre la utilización de suplementos vitamínicos, en especial del ácido fólico, tan importante en el proceso de formación del útero de la concepción. También buscará mejorar la información sobre la protección del embrión mediante un control más exhaustivo de los factores ambientales que muchas veces pueden intervenir y pueden afectar el pronóstico perinatal. Entonces, en eso consiste una consulta preconcepcional, que sería ideal que se realice antes de que la paciente y o su pareja busquen un futuro embarazo. El objetivo, como mencionábamos, era corregir, eliminar o disminuir factores o conductas de riesgo reproductivo y también tratar enfermedades que pueden alterar la evolución normal de un futuro embarazo. Un ejemplo, ustedes van a ver en su atención de pacientes con problemas obstétricos que algunas días llegan al embarazo, a la primera consulta prenatal, y de pronto cuando se hace el primer examen ya en el embarazo, detectamos, por ejemplo, anemia. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿desde cuándo estará con la anemia? Y ahora será más fácil tratar la anemia cuando muchas veces hay que dar suplementos vitamínicos y estos suplementos vitamínicos pueden provocar acentuación de las náuseas, que son a veces una característica de las primeras etapas del embarazo. Y la siguiente pregunta es, ¿no habría sido mejor hacer este diagnóstico y darle un tratamiento antes de que la paciente se embarace? Es un ejemplo sencillo para ver la importancia de lo que viene a ser la consulta preconcepcional. La meta del asesoramiento preconcepcional es que la pareja reciba toda la información necesaria para poder tomar decisiones conscientes sobre su futuro reproductivo. Si una paciente, por ejemplo, recibe una información relacionada a que está con una enfermedad crónica no diagnosticada, por ejemplo, diabetes mellitus o hipertensión crónica, será importante que reciba toda la información necesaria y que pueda empezar el tratamiento antes de tomar la decisión de aumentar el número de miembros de su familia. Entonces, a eso se refiere la consulta preconcepcional y por eso es importante. Ayuda a los futuros padres a tomar una decisión informada. Orienta hacia el cambio de los hábitos no saludables. Miren, esto es importante. Hay pacientes que piensan que el consumo de algún tipo de alimento, bebida, puede no afectar necesariamente el embarazo. Y de pronto es un hábito
que quizás sea no saludable. Ayuda a buscar dar más información sobre las situaciones de riesgo. La consulta preconcepcional ayuda a adaptar el manejo de las patologías maternas antes del embarazo. Entonces, a veces ocurre que pacientes que, por ejemplo, tienen epilepsia, llegan al embarazo y la primera decisión que toman es dejar de tomar el medicamento anticonvulsivante, porque alguien les ha dicho o se han informado que algunos de estos medicamentos pueden provocar teratogénesis. Y entonces el tema está en que, si bien es cierto, hay algunos medicamentos que pueden tener mayor riesgo de probabilidad de provocar este daño a los productos de la concepción, también no es menos cierto que no es adecuado que una paciente con epilepsia deje de tomar su medicación anticonvulsivante, porque va a presentar mayor número de episodios de crisis convulsivas. Muy bien, y entonces vemos que así como es importante evaluar, planificar algunos aspectos de la vida futura, también es importante hacer esta evaluación preconcepcional. Entonces, vamos a evaluar el riesgo preconcepcional. Vamos a realizar intervenciones en educación y promoción de la salud. Vamos a evaluar la suplementación farmacológica de nutrientes. En la evaluación del riesgo, la historia clínica será importante para poder determinar cuáles son los riesgos a los cuales se expone una paciente. Es sabido que la edad materna avanzada es un factor de riesgo asociado a algunas anomalías en el desarrollo del producto de la concepción. Por ejemplo, se describe mayor probabilidad de riesgo de asociación con trisomía 21. La edad materna menor a 15 años, es decir, las gestantes adolescentes, también tienen factores de riesgo. Por ejemplo, para desarrollar parto pretérmino. Por ejemplo, para la presentación de algunas malformaciones específicas, ¿no? Tales como gastrosquises y otros defectos. Entonces, concluimos que los extremos de la vida de la futura madre gestante son riesgo importante a tomar en cuenta. Otro aspecto que también es relevante es la consanguinidad. Cuando dos individuos que son pareja son consanguíneos, si por lo menos tienen un antecesor común y si se produce una relación familiar entre ambos, y de pronto hay un producto de la concepción, hay mayor riesgo de que presenten alteraciones vinculadas a problemas cromosómicos. ¿Por qué? Porque van a tener probablemente expresión de genes dominantes o de genes recesivos que se encuentren vinculados a su carga familiar genética. Entonces es muy importante para que se pueda evaluar. Esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en los lugares donde puede haber este riesgo. También será importante evaluar a través de una buena historia clínica los antecedentes patológicos. Son importantes, ¿no? La diabetes, la anemia, el asma bronquial, la epilepsia, las enfermedades tromboembólicas. Toda patología de carácter crónico debe tomarse en consideración, porque un futuro embarazo puede alterar no solamente la historia natural de la enfermedad o la historia natural del embarazo, sino que también la enfermedad puede comprometer el resultado materno perinatal. Entonces, esto se trata en la evaluación preconcepcional. Los antecedentes genéticos también será importante evaluarlos, sobre todo si existen trastornos genéticos, cromosómicos, antecedentes de malformaciones en la historia personal y o familiar de las parejas. Esta información va a permitir que pueda realizarse un asesoramiento genético apropiado y explicar las probabilidades terapéuticas y las opciones de diagnóstico prenatal. Entonces, digamos que es otro aspecto relevante, ¿no?, de la evaluación preconcepcional. Los antecedentes reproductivos también serán importantes. Hay que tomar en cuenta que hay pacientes que tienen episodios de abortos a repetición, hay pacientes que han tenido antecedentes de muertes perinatales, tanto muertes intrauterinas como muertes neonatales. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque habría que buscar una explicación científica a estos antecedentes. También la presentación de defectos congénitos u otros que sean desfavorables al futuro perinatal. En la evaluación de riesgo tomamos en cuenta los factores ambientales. Y en los factores ambientales hay que tomar en cuenta los hábitos, los estilos de vida, el entorno social será importante, ¿no?, en una paciente
que vamos a evaluar dentro de esta consulta preconcepcional. Por ejemplo, entre los factores ambientales va a estar el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son riesgos. El consumo de drogas ilegales, que implica también un mayor riesgo. Actividades laborales vinculadas a exposición a tóxicos ambientales, a pesticidas, plaguicidas, exposición a teratógenos, ¿no? Y sobre todo, otro aspecto que no por estar al último deja de ser importante, el estrés. Es otro factor ambiental que puede ocasionar riesgo. También será importante evaluar el estado mental de la pareja, de la paciente, el desarrollo o no del ejercicio físico aeróbico, en la nutrición y el tipo de alimentación. Esto es muy importante. Sería bueno que una paciente se encuentre dentro de los estándares de un índice de masa corporal adecuado, óptimo, antes de empezar el embarazo. Ya sabemos por los estudios que a mayor índice de masa corporal, vinculado a obesidad mórbida, puede haber mayor riesgo de desarrollo en la presentación de enfermedades tales como los trastornos hipertensivos, como por ejemplo la preeclampsia. Entonces sería importante evaluar esta condición. También es importante evaluar cómo se encuentra el ambiente en el hogar, si es que existe violencia doméstica, si es que existe violencia de género, la situación económica. Entonces son aspectos relevantes porque esto, aunque parezca mentira, más adelante va a repercutir en la salud, no solamente física, sino psicológica de las pacientes. Y muchas de ellas pueden traducirse en patologías. También será importante ver qué tipo de apoyo familiar y social cuenta la paciente. Si hay crianza de animales domésticos, ¿no? Por ejemplo, los gatos, ¿no? Están asociados, ¿no? A riesgo de presentación de casos de toxoplasmosis. Y también será importante evaluar si hay deseo de embarazo, ¿no? Son aspectos que nosotros realizamos esta evaluación, digamos, de tipo preconcepcional. En la historia clínica también será importante realizar un buen examen físico, un examen general, un examen preferencial, no solamente vinculado al área ginecológica, sino también hay que ver el área o la región vinculada a las glándulas mamarias, que hay que hacer un examen físico para evitar que exista algún riesgo de patología en esa región. Tomar la presión arterial será importante, ¿no? El profesional médico debe hacer la toma de la presión arterial, no dejar que esta medición sea realizada por otro grupo, digamos, ajeno al personal médico, porque es el médico el que está evaluando, es el médico que va a realizar el diagnóstico y la decisión final. Esto es relevante, sobre todo en nuestro medio, que existe una incidencia de casos de enfermedades hipertensivas en el embarazo, como lo van a ver en el desarrollo de su curso. Muy bien, y en cuanto a los exámenes auxiliares que habría que solicitar para hacer la evaluación del riesgo preconcepcional, tenemos desde los más simples como el examen de hemoglobina, hematocrito, el grupo y factor RH. Hay algunas pacientes que de repente al nacimiento sabían sus padres que tenían un grupo o un factor RH específico y luego porque no han tenido ningún problema de salud, probablemente se han olvidado. Y cuando realizamos la evaluación, de pronto son pacientes que pertenecen al grupo O, A, B, pero sobre todo tienen de repente factor RH negativo. Y entonces este es un grupo de pacientes que van a tener unas características especiales en su manejo y será importante hacer esta determinación. Lo mismo pasa con la glicemia para los problemas de diabetes mellitus que ya ustedes conocen, el examen de orina, evaluar si hay proteinuria, evaluar si hay infección urinaria. Hay pacientes que tienen antecedente de infección urinaria a repetición. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No sería importante acaso hacer el diagnóstico antes que se embarace? Y no esperar a que ya están con una gestación de 8 semanas, de 10 semanas, y de pronto están con cistitis o pielonefritis, ¿no? Y ha habido factores de riesgo previos. También será importante solicitar un examen de BDRL o RPR para detectar, ya conocen ustedes, ¿no?, casos de sífilis, y también es importante la detección, ¿no?, la pesquisa, el tamizaje para infección por VIH. Muy bien, ahí está una paciente, ¿no?, tomándose los exámenes de laboratorio respectivos y de pronto
También será importante descartar, ¿no? Casos de infección por hepatitis B, ¿ya? Y en aquellas pacientes que tienen antecedentes obstétricos negativos, antecedentes obstétricos desfavorables, reproductivos, será importante también solicitar el examen de TORCH, ¿no? Porque estas patologías infecciosas pueden estar vinculadas a malos resultados perinatales. También evaluaremos posibilidad de infecciones de tipo de transmisión sexual, ITS, ¿no? Por ejemplo, el virus del papiloma humano, o casos de gonorrea o infección por clamidia. Todo esto forma parte de la evaluación, repito, preconcepcional. ¿Y cuáles son las intervenciones educativas y en aspectos de promoción de la salud que vamos a realizar en nuestras pacientes? En primer lugar, hay que evaluar si la paciente realiza o no actividad laboral. En el caso que realice actividad laboral, hay que evaluar si hay la posibilidad de que evite la exposición a radiaciones ionizantes y agentes tóxicos. También evitar la bipedestación prolongada, evitar jornadas laborales prolongadas, evitar el estrés laboral, ¿no? Porque van a constituir factores de riesgo para un futuro embarazo. Se deben identificar, en cuanto a los hábitos nutricionales, aquellos que son malos hábitos nutricionales y que conllevan a situaciones de sobrepeso, delgadez, anorexia, bulimia, y además tratar de iniciar suplementaciones vitamínicas en forma adecuada, a tiempo. Se ha visto que la desnutrición durante el embarazo está asociado a parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino, morbilidad y mortalidad perinatal, y también en el caso de deficiencia ácido fólico, defectos del tubo neural. A nivel individual se recomienda el uso preconcepcional de 0.4 a 0.8 miligramos por día de ácido fólico para prevenir la ocurrencia de defectos del tubo neural. Las mujeres que ya tienen un antecedente de un niño que ha presentado defectos del tubo neural y pretenden embarazarse nuevamente, deberían tomar una dosis superior. 10 veces más es la cantidad que se recomienda de ácido fólico por día para prevenir la recurrencia de estos defectos del tubo neural. Si tomamos la conducta de recomendar el ácido fólico recién cuando el embarazo se ha diagnosticado, cuando ya el embarazo está en etapas del primer trimestre, no nos va a ayudar mucho a prevenir el defecto del tubo neural. ¿Siempre será importante que lo consuma? Sí, pero para prevenir el defecto del tubo neural debe tomarse con más tiempo de anticipación, ¿no? Hay algunos que recomiendan que debe comenzarse al menos un mes antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de embarazo, y prolongarla durante todo el embarazo en madres que tengan riesgo nutricional. Entonces, esto es muy importante para nuestras pacientes. ¿Qué debe evitarse en el embarazo? Y esto también se va a ver en la evaluación preconcepcional, porque ustedes van a preguntar si la paciente consume tabaco, si la paciente consume alcohol, y entonces si ocurriera esta situación, ustedes deben hablar con la paciente y mencionarle que el hábito de fumar, ya sea como fumador activo o pasivo, afecta tanto al feto como a la madre. Lo mismo pasa con el consumo de alcohol. Se trata de un agente probadamente teratogénico y no existe una dosis considerada segura para su uso durante la gestación. Es más, cuando la madre ha consumido alcohol, puede presentarse la ocurrencia del nacimiento de un producto de la concepción que tenga el síndrome de alcoholismo, ¿no? Y de alcoholismo fetal, y por lo tanto va a tener no solamente compromisos morfológicos, sino también va a tener compromisos a nivel de crecimiento y desarrollo. Entonces debe evitarse. En cuanto al asesoramiento genético, habría que evaluar si las pacientes tienen historia de embarazos previos patológicos, con antecedente de abortos recurrentes, muertes intrauterinas, muertes infantiles, muertes neonatales. Hay pacientes que pueden haber presentado antecedentes de hijos con alteraciones genéticas, tales como afectaciones cromosómicas, síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Edwards, trisomía 18, síndrome de Patot, trisomía 13. Hay pacientes que pueden haber tenido hijos con alteraciones estructurales, llámese defectos del tubo neural, genitales ambiguos, cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces,
Ustedes ya cuando vean en su internado pacientes que tienen hijos anteriores con cardiopatía congénita, se van a dar cuenta que en un siguiente embarazo la paciente no va a estar tranquila hasta que no le hagan un examen de diagnóstico, de pesquisa, para ver si el siguiente embarazo no tiene cardiopatía, porque ya la paciente ha vivido todo ese tratamiento, ese diagnóstico en el embarazo previo. Hay también asesoramiento genético para aquellas pacientes que han tenido hijos con errores congénitos del metabolismo, tales por ejemplo la fenilcetonuria, con problemas hematológicos, llámese anemias, alteraciones de la coagulación, con enfermedades neurológicas como por ejemplo la distrofia muscular, ¿no? El retardo mental, la fibrosis quística. Entonces, es importante tomar en cuenta si es que existen estos antecedentes, ¿no? Para brindar el asesoramiento respectivo. Ahora, en cuanto al uso de medicamentos asociados a efectos fetales adversos, hay una lista larga. En verdad, nosotros trabajamos mucho con la clasificación FDA, la clasificación que nos permite decir si el medicamento se encuentra en categoría A, B, C, D o X, ¿no? Para poder evaluar si tienen riesgos para el futuro embarazo. Pero en términos generales, el consumo de andrógenos, el consumo de antineoplásicos, de anticonvulsivantes como la carbamazepina, del dietilestilbestrol, de la fenitoína, de los derivados de la vitamina A, tales como la isotretinoína, de la talidomida, que también tiene casos conocidos de alteraciones de las extremidades, muy estudiado a nivel de la literatura internacional, el consumo de dicumarínicos, son medicamentos que están asociados a probabilidades de riesgo teratogénico, por lo tanto deberían evitarse en el embarazo. Igual pasa con aquellos medicamentos como por ejemplo los antihipertensivos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, ¿no? También con medicamentos que se utilizan, por ejemplo, el litio, el metimazol, la tetraciclina, el ácido valproico, el yodo 131, la quinina, el misoprostol, son medicamentos asociados a efectos fetales adversos, a mayor probabilidad de riesgo de tener efectos fetales adversos. Entonces, es muy importante preguntarle a la paciente qué medicamentos toma y por qué los toma. La paciente a veces no conoce porque ella no tiene por qué saber necesariamente de estos temas de salud, pero sí es importante evitar la automedicación, ¿no? Y sobre todo en los periodos críticos como son el periodo de organogénesis, que es muy importante. Muy bien, ya para terminar esta evaluación preconcepcional, recomendarles algunas acciones con respecto a sus pacientes, ¿no? Que puedan estar en esta evaluación preconcepcional. Aún sin saberlo, cualquier mujer en edad fértil podría estar embarazada, por lo tanto, debe estar muy pendiente de su fecha de última regla, mantiene relaciones de pareja y sobre todo si no utiliza métodos de planificación familiar. Lo ideal es completar la familia mientras aún se es joven. Los controles prenatales son la mejor garantía para la salud del embarazo futuro. Esto es importante mencionarle a la paciente, ¿no? Hay pacientes que no van al control prenatal. Entonces, ahora por la coyuntura actual que vivimos, ha habido pacientes que no han acudido a controles prenatales, sobre todo el año anterior. Entonces, ya nos imaginamos que debe haber problemas, ¿no? De salud materno-perinatal que han aumentado. Es importante que toda mujer en edad fértil esté vacunada y reciba sus vacunaciones. Ahí se menciona la rubiola, pero también puede mencionarse el tétanos. Va a haber una clase especial que van a tener sobre vacunas en embarazo. Debe evitarse el consumo de medicamentos o reducirlo a los imprescindibles. Esto es importante, sobre todo en el periodo de organogénesis. Entonces ustedes preguntarán, profesor, ¿pero qué pasa si la paciente tiene una enfermedad crónica y ya se ha embarazado? Muy bien, entonces debe asistirse no solamente por el profesional de la salud materno-perinatal, sino también probablemente el especialista en el área. Por ejemplo, si es epilepsia, el neurólogo, ya ustedes conocen. Si es una cardiopatía, es el cardiólogo. Si es un problema traumatológico, ¿no? O un problema de anticoagulación, entonces vamos a tener que hacer probablemente una interconsulta. Pero lo que no podemos hacer es dejar que la paciente siga tomando o colocándose el medicamento sabiendo que la paciente está embarazada.
Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Evitar la automedicación, ¿no? Las bebidas alcohólicas son dañinas durante el embarazo. No fumar y evitar ambientes en los que se fuma, ¿no? Y esto es muy importante en la evaluación preconcepcional. De repente, la pareja de la paciente no es fumador. Entonces, hay que mencionarle que si va a hacer una planificación, un embarazo futuro, tiene que controlar ese factor de riesgo. Comer de todo y comer bien, es decir, balanceadamente. Esto es muy importante, ¿no? Hay mucha propensión a ingerir hidratos de carbono. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque justo los dulces, ¿no? Son agradables. Entonces, las pacientes pueden, ¿no? De repente caer en la propensión a consumir muchos alimentos de ese tipo. Hay que introducir verduras y frutas para mejorar los procesos digestivos, para mejorar la suplementación vitamínica, en fin, para todas las ventajas que ya ustedes conocen. Consultar si el tipo de trabajo habitual será perjudicial o no para el embarazo futuro. También será importante, ¿no? Y sobre todo incentivar a las pacientes que ante cualquier duda deben consultar al equipo de salud. No es muy importante. La paciente a veces puede tener una duda y se queda con la duda y después recién cuando ya pasó el tiempo hace la consulta. Y las probabilidades de riesgo, ya saben ustedes, estamos hablando de probabilidades de riesgo. Nadie les va a decir que 100% de veces ocurre un daño o una situación de riesgo, como nadie les va a asegurar que un 0% se va a presentar, ¿no? Mejor entender. Entonces son probabilidades de riesgo que se pueden, digamos, establecer cuando se realizan actividades que van a significar afectaciones de los pronósticos materno-perinatales. Muy bien, y ahora continuamos con nuestra clase teórica y vamos a tocar los temas vinculados a la ovulación, a la fecundación y a la implantación. Empezaremos. La ovulación consiste, como ya ustedes deben conocer, en la liberación del gameto femenino a partir de un folículo maduro, el folículo de Graaf. El inicio de la secreción súbita de gonadotrofinas hipofisiarias, que va a ser resultante de un aumento de la secreción de estrógenos por los folículos preovulatorios, es un indicador preciso de predicción del momento de la ovulación. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta cadena de acción de las hormonas. La ovulación va a presentarse 34 a 36 horas antes de la liberación del ovocito por el folículo. Entonces, estas elevaciones hormonales se presentan, repito, 34 a 36 horas antes de la liberación del ovocito por el folículo maduro o de Graaf. Como ustedes conocen ya por el ciclo ovárico, solamente existe un folículo que va a desarrollarse plenamente en los procesos normales y por lo tanto ese folículo maduro se llama folículo de Graaf. Entonces tenemos acá en este cuadrito, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de las hormonas, ¿no? Entonces vemos acá en un color de tipo negro, vemos acá la curva que sigue el estradiol. El estradiol tiene un aumento previo, luego se presenta esta curva de elevación de la LH, que es característica para llegar a presentar un pico ovulatorio. Este pico ovulatorio de la LH va a ser importante, pero también, mucho ojo, existe un aumento más pequeño de la FSH. Entonces, estas son las gonadotrofinas hipofisiales, como ustedes ya recuerdan, la LH y la FSH. Entonces, acá se produce el momento ovulatorio, el pico ovulatorio, al día 14 del ciclo menstrual regular. Entonces, si vamos por acá, vemos, primero ha habido una serie de folículos, luego los folículos han ido creciendo, va a haber uno que es el folículo dominante, a este se va a llamar folículo de Graaf, y es el folículo dominante de Graaf el que eclosiona liberando al gameto femenino. ¿Está bien? Por su parte, el endometrio también tiene unos cambios, ya conocen también ustedes seguramente, en los cuales van a presentar desde una fase menstrual, endometrio, una fase proliferativa y luego una fase secretoria. Nótese las glándulas, como en la fase proliferativa son largas y en la fase secretoria son ya más tortuosas y están más llenas de
las sustancias que van a permitir hacer un buen colchón de endometrio para un proceso siguiente de, vamos a ver en la siguiente lámina. Muy bien. Entonces, la máxima secreción de LH se va a presentar entre 10 a 12 horas antes de la ovulación. Y esta va a activar el reinicio del proceso de meiosis en el ovocito, con la expulsión de un primer corpúsculo polar. Entonces vemos acá, miren, otra vez, la primera fase, la fase folicular, ¿no? Los primeros 13 días. Luego viene la ovulación el día 14, y a partir del día siguiente, primer día post-ovulación, la fase lútea, hasta el día 28. Repito, esto es en los ciclos menstruales regulares. Por otra parte, vemos el comportamiento de las hormonas, ¿no? Les mencionaba, ¿no? El comportamiento de la LH. Miren este pico de LH, característico para el proceso ovulatorio. Pero antes del pico de LH, un aumento tanto del estradiol, el estrógeno, estradiol, y también de las hormonas gonadotrofínicas hipofisiarias, léase LH y FSH, que también tienen unos picos, ¿no? Cerca al momento del día 14. Muy bien, entonces, repito, la ovulación necesita un pico de LH, un aumento de prostaglandinas y de enzimas proteolíticas, que van a ser las que van a digerir las membranas, ¿no? Para poder permitir la expulsión del ovocito, que ocurre en forma lenta, una expulsión lenta del ovocito. Acá vemos, miren, en este esquema, acá está expulsándose el ovocito, ¿no? De color amarillito, ¿no? Y ya está el folículo de Graf que ha eclosionado. Entonces, esto es el proceso de ovulación. ¿Qué pasa con la fecundación? Como ven acá en este gráfico, en la fecundación el espermatozoide está llegando. Este es el espermatozoide que ganó la carrera entre todos los espermatozoides y llega a ponerse en contacto con el gameto femenino. Luego el espermatozoide ingresa la cabeza del espermatozoide, quedando la cola por fuera. Entonces, en este momento se está el proceso de la fecundación. Entre 60 a 500 millones de espermatozoides, es un número variable, son depositados en la vagina. Avanzan en un promedio entre 2 a 3 milímetros por minuto, ¿no? Existen reportes de 5 minutos en los cuales han demorado en llegar a la trompa. Mira. A nivel de la trompa de falopio llegan entre 300 a 500 espermatozoides. Y de todos ellos solo uno va a lograr penetrar dentro del óvulo. Entonces vemos acá, esta es una foto donde el ovocito está rodeado por los espermatozoides. Solo uno logra ingresar. La fecundación es una secuencia de fenómenos muy coordinados que se inicia cuando entran en contacto ambos gametos y que culmina con la fusión de los pronúcleos, el pronúcleo masculino que venía en el espermatozoide y el pronúcleo femenino en el ovocito. Un proceso de fecundación dura aproximadamente 24 horas. El ovocito presenta dos capas celulares que lo rodean. Una es la corona radiata, formada por células de la granulosa, y otra es la zona pelúcida, la ZP, que es una espesa membrana glicoproteica esencial para la unión especie específica del espermatozoide, es decir, que reconoce el espermatozoide humano. Vemos acá, en este esquema, ¿no? Primero una penetración en la corona radiata. Acá vemos el espermatozoide está ingresando. Luego vemos la penetración en la zona pelúcida, ingresa más. Luego hay la fusión de membranas y finalmente la fusión de los núcleos. Entonces es una secuencia bien ordenada. El espermatozoide presenta una membrana que cubre la porción anterior de la cabeza llamada acrosoma, en donde existe una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Ejemplo de estas enzimas, tenemos la hialuronidasa, la acrosina, hay neuroaminidasa, fosfatasa, arilsulfatasa, colagenasa, fosfolipasa C, beta-galactosidasa. Estas son las enzimas hidrolíticas. Gracias a estas enzimas se consigue dispersar las células de la corona radiada y abrir una brecha en la zona pelúcida. Y a este proceso se llama reacción acrosómica. Por eso que es importante, ¿no? Este proceso de reacción acrosómica. Vemos acá, ¿no? Miren, ¿no? Atraviesa la zona pelúcida, ¿no?
se produce la reacción agrosómica por acá, y acá tenemos la zona pelúcida en celeste. Acá vemos la fusión de los núcleos. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? En primer lugar, una penetración de la corona radiata, reconocimiento y adhesión, la ribosómica, donde interviene el receptor de membrana con la glicoproteína ZP3. Viene un proceso de denudación, una penetración de la membrana pelúcida que entra en contacto con el receptor de la glicoproteína ZP2, y una fusión, donde intervienen las proteínas fusógenas de los gametos. Entonces vemos acá, les decía, ¿no? La cola, la cabeza, ¿no? Y acá está, digamos, el contenido genético del espermatozoide. Entonces vemos acá, lo podemos ampliar un poquito. Vamos a ver acá. Seguimos ampliando. Muy bien. Bajamos un poquito. Y vemos ahí, ¿no? Miren, el espermatozoide entra en contacto con la corona radiata. Se introduce en la zona pelúcida. Vemos por acá, miren, me siguen con el cursor. Introduce en la zona pelúcida. Y la cabeza del espermatozoide penetra en el óvulo a través de la membrana plasmática. Acá ha ingresado la cabeza del espermatozoide. La cola, les decía, queda fuera. Entonces, a eso se refiere el proceso de la fecundación. Muy bien. Continuamos. En la fecundación ocurre un fenómeno que se conoce como el bloqueo de la polispermia. ¿Qué significa esto? Hay una reacción cortical, una proteasa que modifica la glicoproteína ZP3 e hidroliza la glicoproteína ZP2. El ovocito reanuda su segunda división meiótica y se forman los pronúcleos masculino y femenino. El bloqueo de la polispermia consiste en que solo permite el ingreso de un espermatozoide. ¿A qué se llama singamia y a qué se llama anfimixis? Son dos procesos que ocurren también en la fecundación. Cuando los pronúcleos rompen sus cariotecas, se llama singamia. Y cuando se produce la metafase mitótica, se llama anfimixis. El fin de la fertilización implica que empieza la primera división mitótica de la segmentación del cigoto. Entonces, es importante. Y todo esto va a ocurrir de una manera rápida. Acá tenemos, ¿no? Otra vez, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito para que puedan visualizar, ¿no? Poquito acá vemos, miren, repasando, etapas de la fecundación. Etapa 1, penetración de la corona radiata. ¿Ya? Acá vemos, se le está penetrando la corona radiata, o corona radiante, o corona radiada. Etapa 2, penetración de la zona pelúcida, ¿no? Ya ingresa la cabeza del espermatozoide, ¿no? Lo vemos acá un poco más amplio. Acá miren cómo está ingresando acá en la corona radiada. Y la etapa 3, miren, fusión de los pronúcleos, ¿no? Pronúcleo masculino y pronúcleo femenino. Muy bien. Seguimos. Vamos a disminuir. Inmediatamente después de la fecundación, el óvulo maduro se transforma en un cigoto. Este cigoto experimenta enseguida una partición. Y esto va a constituir más adelante el futuro blastocisto. Es importante el blastocisto porque es la etapa de desarrollo del producto de la concepción en la cual va a ingresar al endometrio. Incluso antes de la implantación, porque la fecundación mayormente ocurre en la porción ampular de la trompa de falopio, el sexo puede ya ser determinado y ya tiene los 46 cromosomas del código genético, ¿no? Característicos. Vamos a ver este esquema también, lo agrandamos un poquito, ¿no? Vemos acá, miren, ¿no? Un embrión post-fecundación, miren esta, ¿no? Luego tenemos acá el cigoto ya fecundado. Ya acá ya existe un nuevo ser, una nueva vida formada. El embrión en el día 3, miren cómo se va dividiendo, una división mitótica. Luego vemos la mórula, miren, la mórula. Y finalmente vemos acá el blastocisto. Este es el blastocisto. En esta forma de blastocisto ingresa al endometrio para iniciar el proceso de la implantación que vamos a ver en un momento. En el día 4, posfecundación, en la trompa de falopio, las células comienzan a diferenciarse. Se forma un conglomerado celular de
16 a 32 células, a este se denomina mórula. Y el embrión puede alcanzar el útero en el estadio, repito, de blastocisto. Esta es una fotografía de microscopía electrónica para ver cómo se va realizando la partición, la división. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación? En primer lugar, se restaura el número diploide de especie. Segundo lugar, hay la formación de una célula completa. Tercer lugar, hay la redistribución del material citoplasmático. Esto es muy importante. Cuarto lugar, ya se conoce el sexo genético, el sexo cromosómico e incluso el sexo cromatínico. En quinto lugar, inicio de la segmentación o proceso de clivaje. En la semana 1, post-fecundación, ¿qué procesos han ocurrido? Segmentación del huevo cigoto, la migración tubárica, que es necesaria e importante, y para esto la trompa uterina debe estar con su anatomía conservada. En casos, por ejemplo, que no hay anatomía conservada, hay procesos inflamatorios, cicatriciales, puede haber incluso una anidación en la trompa. Y eso es la génesis del embarazo ectópico tubárico. Luego tenemos que en la semana 1 también está el proceso de formación de la mórula y finalmente tenemos en el blastocisto. Ahora tocaremos el tema relacionado con la implantación. La implantación es un periodo durante el cual el huevo o cigoto fecundado, en su estado de blastocisto, va a quedar incorporado al endometrio. Y también hay fases, así como veíamos en la fecundación, también hay fases. En primer lugar, la aposición, luego la adhesión, luego se presenta la rotura de la barrera epitelial y finalmente la invasión. ¿Está controlado? Sí, está controlado por las hormonas. Acá vamos a tener la hormona gonadotropínica coriónica, los estrógenos, el AMP y el GMP cíclicos. Son moduladores, controladores. Vamos a ver acá, lo vamos a ampliar un poquito el esquema para que puedan ver ustedes, ¿no? Básicamente, miren, empezamos por acá y vemos acá el día 1, miren, acá está el día 1. Un único espermatozoide fecunda al óvulo, ¿no? El día de la fecundación. Luego se forma acá el cigoto. Una vez que se formó el cigoto, tenemos en el día 2 las primeras divisiones. Luego siguen las divisiones. Ya hay 4, ahora ya hay 8. El día 4 ya estamos en la mórula. El día 5 ya empieza el blastocisto a formarse. Y miren, el blastocisto es el que se va a implantar en el endometrio. Entonces, si me siguen acá en el gráfico, ustedes ven que acá, de acá salió el ovocito, ¿no es cierto? Acá se produjo la fecundación. Acá estamos en el día 1, fecundación. Acá está el cigoto, está haciendo la migración tubárica. Va pasando por la trompa, día 2, día 4, ¿cierto? Y el día 5 ya está en proceso de llegada hacia la cavidad endometrial, que es esta. El día 6 o 7 empieza a producirse la implantación del blastocisto en la deciduo endometrial. ¿Ya? Esto es muy importante. No se implanta en el endometrio per se, sino en la deciduo endometrial. Entonces luego tenemos acá, ¿no? Ya un esquema más amplio, ¿no? De lo que ocurre con la implantación del blastocisto. Muy bien. Seguimos. Entonces tenemos que hay una serie de teorías que explican por qué se produce la implantación, ¿no? Algunas están vinculadas a la presencia de las citoquinas, que modifican la proporción y la distribución de las células hematopoyéticas en el útero. Pero lo que sí es más claro es cuáles son los factores para una adecuada implantación. En primer lugar, tiene que haber una adecuada preparación del endometrio. Es decir, ¿ustedes se acuerdan ese gráfico donde les presentaba el ciclo endometrial, ¿no? La fase menstrual, la fase proliferativa, la fase secretoria. El endometrio tiene que haber estado en una buena preparación con un endometrio grueso, un endometrio bien formado, muy secretor para poder recibir al blastocisto, para que tenga un buen colchón. Si el endometrio está delgado, el blastocisto simplemente va a caer, no va a poder implantarse y se va a ir, digamos, se va a perder el proceso de implantación. Tiene que haber una buena nutrición materna, un apoyo endocrino normal, antecedentes genéticos buenos, una buena vascularidad uterina. Imagínense que en ese lugar donde justo se va a implantar el blastocisto, existe una cicatriz uterina o existe
de repente un mioma que está dificultando ahí que haya un buen endometrio. Debe haber falta de enfermedades intrínsecas de la paciente y de defectos anatómicos. Pólipos, miomas mucosos, ¿no? Deben estar ausentes. Y también es importante, no por estar al último deja de ser importante, que exista una buena respuesta inmunológica, es decir, una respuesta inmunológica normal. Porque cuando la respuesta inmunológica es anormal, es decir, alterada, fracasa el proceso de implantación. ¿Ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta estos conceptos. En el día 8 y 10 post fecundación, el blastocisto está compuesto entre 50 a 60 células. Al término de el blastocisto puede llegar a tener incluso hasta 99 células de trofoblasto y 8 células formadoras. Al final de la semana ya tiene un diminuto corazón que late. La implantación depende del desarrollo precoz de las células trofoblásticas durante la fase blástula. Van a tener una clase especial de placenta, donde van a ver el trofoblasto. Estas células digieren la zona pelúcida y permiten que el embrión se fije a la pared uterina, a la decidua endometrial. ¿Cuáles son las etapas de la implantación? Tenemos una fase de aposición, que ocurre entre los días 5 y 6 posovulación. El blastocisto busca su lugar de implantación. Se orienta de forma específica con su masa celular interna en el polo en el que el trofo ectodérmico se va a adherir al epitelio endometrial superficial. Esto va a determinar la localización de la inserción placentaria. Algunos pueden localizarse en el fondo, otros en la parte anterior, en la parte posterior, otros pueden bajar incluso más y llegar a localizar, a hacer esta fase de oposición cerca al cuello uterino. Entonces estamos hablando del embarazo ectópico cervical, ¿no? Entonces ya de eso ya no es normal. Entonces es la fase de aposición, ¿no? Vemos acá, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito. Vemos acá, ¿no? Tenemos, ¿no? La fecundación, ¿no es cierto? Después de la fecundación, el embrión en día 3 está ya haciendo la migración tubárica y luego va a ir hacia la cavidad endometrial. El blastocisto eclosionado en el día 5 y 6. Por este lado, el trofo ectodermo. Y por este lado, la masa celular interna, ¿no? Entonces, vamos viendo de esa manera estas fases de la implantación. Luego tenemos la fase de adhesión. En la fase de adhesión, las células trofoectodérmicas del blastocisto y las células epiteliales endometriales hacen un contacto directo por sus membranas apicales. Y el blastocisto queda inicialmente pegado al útero. Rotura de la barrera epitelial. Las células de trofoblasto del blastocisto penetran entre las células epiteliales al destruirlas, ¿no? Rotura de la barrera epitelial endometrial. Vemos acá, vamos a ponerlo un poquito más grande para que se pueda ver. Miren, ¿no? Cómo se presenta este proceso de implantación, ¿no? Acá está el blastocisto, miren. Si hacemos, jalamos como una flechita y vemos acá cómo estaría, ¿no? Miren cómo el blastocisto, su trofo ectodermio, está llegando a tomar contacto con la decidua endometrial y de esta manera está logrando, ¿no? Una implantación. Muy bien. Luego tenemos la fase de invasión por parte del blastocisto. La invasión no se debe a una presión pasiva por crecimiento, sino a un proceso celular activo que se desarrolla de forma muy controlada. Está regulado fundamentalmente por factores proteolíticos y factores inmunológicos. La invasión trofoblástica y la permisividad del endometrio para recibir a esta invasión son los principales determinantes de un éxito en la implantación. ¿No? Vemos acá, miren, ¿no? Existe, acá está el blastocisto y acá en mayor tamaño vemos cómo el blastocisto, ¿no? Ha ingresado a través de su trofectodermo a penetrar. Entonces acá hay destrucción de algunos pequeños capilares y por eso que a veces cuando termina la implantación puede haber un pequeño sangradito, muy pequeño a veces, ¿no? La paciente a veces se preocupa y dice, está sangrando, se va a producir de repente un fracaso en la implantación, pero lo que ocurre es que se va a producir un cierre, una desidualización.
Muy bien, y esta lámina es importante porque ya lo han visto en su curso de embriología, pero es importante recordar el origen de los sistemas y aparatos. Entonces tenemos el ectodermo, del cual se derivan el sistema nervioso, la epidermis y los anexos, se deriva también el cristalino, el endodermo, del cual se derivan el tubo digestivo y los anexos, el hígado y el páncreas, y la glándula tiroides. Y el mesodermo, del cual se derivan el sistema ocular, sistema vascular, sistema esquelético, sistema urogenital y la dermis. Muy bien. Entonces ahora vamos a ingresar a el diagnóstico del embarazo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del embarazo? El embarazo, para comenzar, es un proceso fisiológico. Es un proceso fisiológico de una etapa de la vida de la mujer en el cual se producen cambios anatómicos y fisiológicos, ¿no? Que lo van a ver en fisiología materna, y por medio del cual se van a presentar influencias hormonales, y de esta manera va a haber muchas manifestaciones clínicas. Entonces, el diagnóstico del embarazo puede ser clínico, puede ser por laboratorio, y sobre todo se va a confirmar por ecografía actualmente, ¿no? Sobre todo los embarazos iniciales. Entonces, pero tenemos evidencia de sospecha. ¿Cuándo sospechamos que hay embarazo? Cuando la paciente refiere síntomas tales como náuseas, con vómitos o sin ellos, es lo que se conoce como la enfermedad matinal del embarazo. Muy característico, una paciente que de un momento a otro, en una semana determinada, empieza a tener náuseas y también puede presentar uno que otro vómito, ¿no? Generalmente estamos hablando de la sexta semana de embarazo. Puede haber alteraciones en la micción, poliacuria, ¿no? Por factores hormonales. Puede haber fatiga. Hay pacientes que no sabían que estaban embarazadas y de pronto han sufrido una fatiga importante, tenido que sentarse en la silla, reposar en el sillón, y de pronto, haciendo más ampliación de anamnesis, se puede encontrar que hay una sospecha de embarazo. Y el otro aspecto vinculado a una evidencia de sospecha es la percepción del movimiento fetal, que puede darse en las pacientes entre las 16 y 20 semanas, tomando más precocidad aquellas pacientes que ya han tenido un embarazo previo, ya saben qué es un movimiento fetal. Son evidencias de sospecha, ¿no? Vemos ahí una paciente, ¿no? De pronto alguien puede decir, pero profesor, no, la paciente no está embarazada, ha tenido una intoxicación alimentaria. También puede ocurrir, pero ya vienen otros datos que vamos a ver más adelante. En cuanto a los signos presuntivos, vamos a ver cese de las menstruaciones, es decir, vamos a tener una paciente que va a tener probablemente un atraso menstrual. Cambios anatómicos en las mamas, ¿no? Las mamas van a aumentar un poco de tamaño, va a haber cierta tensión mamaria. Cambio del color de la mucosa vaginal, que se conoce como el signo de Chadwick, que es una suerte de coloración violácea. Aumento de la pigmentación cutánea y desarrollo de las abdominales. Esto es importante por estimulación de la melanina. Entonces va a haber, y está vinculado a una estimulación de la progesterona. Entonces hay un aumento de la pigmentación cutánea y desarrollo también de estrías abdominales porque hay un aumento de peso. ¿Cuáles serían las evidencias probables? Es decir, ¿cuándo tenemos una probabilidad de embarazo? Cuando hay un crecimiento del abdomen, ¿no? Y entonces hacia las 12 semanas el útero ya se va a palpar en el abdomen inferior, en el hipogastro. Alguien podría decir, profesor, pero lo que ocurre es que la paciente tiene un quiste de ovario. También puede ser diagnóstico diferencial. Profesor, la paciente tiene miomatosis uterina. Puede ser un diagnóstico diferencial. Cambios en la forma, el tamaño y la consistencia del útero. El signo de Hegar se presenta entre las 6 a 8 semanas. Está vinculado a un reblandecimiento del cuello uterino. Cambios anatómicos en el cuello uterino. La presencia de contracciones de Braxton Hicks, ya estamos hablando de un embarazo de mayor edad gestacional. El peloteo, se puede palpar una estructura móvil, ¿no? En el hipogastrio,
tomar en cuenta que también puede haber miomas, ¿no? Entonces es un diagnóstico diferencial. Por eso que solamente son evidencias probables. La delineación física del feto. Resultados positivos de los ensayos hormonales, es decir, presencia de hormona gonadotrofínica coriónica en orina o en suero. Entonces son todavía evidencias de probabilidad de embarazo. Pero ¿cuándo ya podemos hablar de certeza de embarazo? Podemos hablar de certeza de embarazo cuando, habiendo realizado el examen clínico de la paciente, se puede identificar la actividad cardíaca fetal, ya sea por estetoscopio de Pinar a las 17 semanas, en promedio a las 19 semanas, en casi todos los embarazos, en no obesas puede ser entre 16 a 20 semanas, por el detector de latidos que se conoce como Doppler, entre las 10 a 12 semanas, y por ecografía desde las 5 semanas, sobre todo por ecografía transvaginal, donde se puede ver actividad cardíaca desde las 5 semanas, ¿no? Entonces, en ese caso ya estamos hablando de certeza de embarazo. Es muy importante tomar en cuenta porque para hacer diagnóstico de embarazo hay que tener bastante certeza de lo que estamos diciendo. Imagínense, dice la paciente regresa a su casa, el médico, la doctora, el doctor le ha dicho que está embarazada y de pronto se hace la ecografía al día siguiente y no hay embarazo. Entonces, imaginan, no puede hacerse sino con certeza de embarazo, signo de certeza. Y otros signos de certeza son la percepción de movimientos fetales activos, pero ya no percibidos por la paciente, sino por un examinador, que puede ocurrir desde las 20 semanas, y el reconocimiento del embrión y del feto en cualquier momento del embarazo por imágenes, básicamente por ecografía, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de certeza de embarazo. Repito, es una situación bastante especial decirle a una paciente que ya se encuentra embarazada. No, no se puede decir en forma muy superficial que existe diagnóstico de embarazo cuando no tenemos un reconocimiento del embrión, ¿no? O del feto por ecografía, ¿no? Entonces, la paciente incluso ahora, en los tiempos actuales, incluso necesita, a veces en la ecografía se le muestra, ¿no? Al embrión, al feto, y esto ya de por sí, ¿no? Confirma el embarazo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Alguien me puede decir, profesor, pero yo he escuchado que con la unidad beta de hormona gonadotrofínica coriónica ya se puede hacer diagnóstico de embarazo. Es cierto, cuando hay aumento en la subunidad beta de hormona gonadotrofínica coriónica, hay una estimulación de embarazo. Pero si no se ha hecho la ecografía, todavía puede ser un embarazo ectópico, puede ser un embarazo que no esté activo, puede ser un embarazo que se conoce como enfermedad de trofoblasto. Entonces, recién la certeza va a ocurrir cuando hagamos el reconocimiento del embrión y del feto en, repito, cualquier momento del embarazo. ¿Por qué dice en cualquier momento del embarazo? Porque hay pacientes que no pensaban que estaban embarazadas y de pronto quizás han tenido algunas molestias muy pequeñas y de pronto llegan a la consulta de salud, a veces llegan por otro motivo. Y de pronto cuando el profesional de la salud, el médico, hace el examen y sospecha de embarazo y solicita una ecografía, se produce recién el examen. Entonces la paciente a veces tiene 5 meses de embarazo, 4 meses de embarazo, ¿no? Entonces prácticamente eso puede ocurrir en algunos lugares de nuestro país, ¿ya? Muy bien, me parece que es la última lámina. Y este es el objetivo, tratar de obtener resultados maternos y perinatales adecuados. Bien, quedo atento a si existen algunas consultas, preguntas o inquietudes. Doctor, ¿se escucha? Sí, le escucho, adelante. En la evaluación preconcepcional es una evaluación, una consulta con el servicio de salud para ver, o sea, los riesgos que puede tener la paciente si en caso que quede embarazada. ¿Esa es la evaluación preconcepcional? Sí, la evaluación preconcepcional trata de realizar una cita, consulta, entrevista entre un profesional de la salud materno-perinatal, el médico especialista, el médico con conocimientos del tema y una paciente con
o sin su pareja, pero que desea embarazarse en un futuro. Por eso se llama preconcepcional. Cuando ya la paciente acude porque tiene sospecha o atraso menstrual o sospecha de embarazo y se confirma que hay embarazo, posteriormente ya no sería preconcepcional, ya sería una atención vinculada a atención prenatal, ¿no? No sé si con eso se aclara un poco la inquietud. Sí, doctor. O sea, puede concepcionar una cita antes de que, o sea, antes de que pueda quedar embarazada, ¿no? Exacto, esa es la idea, ¿no? Cuando una paciente, esto es lo técnico, ¿no? Lo técnico es de esta manera, una paciente que planifica su vida y que de pronto ha planificado tener un embarazo en los siguientes meses por venir, debe acudir a una consulta profesional para que sea evaluada de esta manera, con la evaluación preconcepcional y después del examen clínico, la anamnesis, los exámenes de laboratorio, imágenes, pueda recibir una opinión favorable por parte del profesional de la salud materno-perinatal en el sentido de que puede embarazarse y que por lo tanto los riesgos son menores. En el caso de que se detecte algún tipo de riesgo, ahí es donde viene el trabajo del profesional de la salud que tiende a realizar exámenes, en algún caso interconsultas o otras evaluaciones para poder tener bajo control ese riesgo. Y de esta manera la paciente puede embarazarse en un futuro de la mejor manera posible, sin tener que después, durante el embarazo, recién asumir diagnósticos y tratamientos, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? En nuestro medio ocurre que la paciente ya llegan a la consulta de salud cuando hay un atraso menstrual, una sospecha de embarazo. Lo ideal es que lleguen antes de que piensen en embarazarse, antes de que lo planifiquen. No sé si con eso se aclara un poco la inquietud. Sí, doctor, gracias. Bien, muy, Doctor, una pregunta. sí, adelante. La meta de la evaluación preconcepcional es, o sea, si la paciente se hace una consulta antes de que quede embarazada, antes que planifique un embarazo, la meta sería evaluar, más que todo esa evaluación preconcepcional, es evaluar los riesgos que pueda tener, ¿no? Si queda embarazada. Claro, la idea es que la paciente pueda evaluar si es conveniente un embarazo o no, primero, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de salud, ejemplo, cardiopatías, nefropatías, algunos problemas hematológicos. Entonces, llega a la consulta y sería bueno evaluar si es recomendable o no que se embarace. Claro, cuando hablamos de estos problemas de salud, hay diferentes grados. Hay algunos que el pronóstico va a ser muy difícil, muy grave, muy dificultoso. Otros donde el pronóstico va a ser mucho mejor. Hay algunas patologías que se pueden controlar, que se pueden tratar. Entonces, la idea sería que llegue con ese diagnóstico, con ese tratamiento antes de embarazarse, porque luego, cuando se descubre esto en el embarazo, estos problemas de salud, ya es más difícil hacer no solo el diagnóstico, sino incluso el tratamiento. Y puede haber riesgo a la salud, no solo materno, sino también riesgos perinatales. No sé si con eso se aclara un poco. Sí, doctor, gracias. Doctor, buenas tardes. En el Perú, Buenas ¿qué tardes. porcentaje más o Adelante. menos se realiza una evaluación preconcepcional? Es variable, depende de las instituciones de salud, pero sobre todo depende de las pacientes. Tenemos un problema en nuestro país que no hay mucho esfuerzo en lo que es educación, promoción de la salud, prevención de la salud. Y entonces ustedes ya en cursos anteriores habrán evaluado en sus visitas a los hospitales. Tenemos pacientes que tienen problemas cuyo origen probablemente han sido años previos, sin diagnóstico, diagnósticos tardíos, y entonces esa misma realidad la objetivamos también en el componente materno-perinatal. Y de pronto en los servicios hospitalarios
tenemos pacientes que llegan referidas con comorbilidades previas, con embarazos de alto riesgo, en los cuales no solamente está en peligro la vida de la paciente, sino también la vida del perinato. Entonces, repito, es dependiente de la población, del conocimiento que tiene la población de la existencia de estas evaluaciones, ¿no? Y también dependiendo de la prestación de servicios de los distintos establecimientos de salud que hay en el. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, pregunta, inquietud? Adelante. Doctor, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí se escucha, adelante. Ya, doctor, cuando usted menciona de la rotura de la barrera epitelial, ¿esa pertenece, o sea, es una fase de la etapa de la implantación o es que está dentro de la fase de adhesión? No es una de las etapas de la implantación, ¿no? La adhesión es simplemente, digamos, el contacto, pero la rotura de la barrera epitelial ya es el proceso de ingreso del blastocisto al adhesivo endometrial. Es una secuencia. No sé si con eso se aclara la inquietud. Ya sí, doctor, justamente esa era mi duda, pero sí, gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿me escucha? Sí, adelante. Doctor, una pregunta. Una paciente que ya tuvo un embarazo ectópico, doctor, ¿en cuánto disminuye la probabilidad de que la paciente salga embarazada nuevamente? O ¿en cuánto disminuye la probabilidad, doctor? Bien, la probabilidad de riesgo de que se presente otro embarazo ectópico y por lo tanto no llegue a desarrollar un embarazo intrauterino es alta, sobre todo siempre y cuando la evaluación de la otra trompa de falopio que ha quedado tenga un origen muy parecido al del primer embarazo que presentó y que terminó en ectópico. Entonces, si el factor de riesgo ha sido infeccioso, deben comprender ustedes que puede haber afectado a ambas trompas. Ahora, si es debido a una adherencia particular de la trompa de falopio, las probabilidades son de embarazo intrauterino posterior son mayores, ¿no? Porque la otra trompa anatómicamente estará conservada. Entonces, eso hay que considerar. Depende de la causa que llevó al embarazo ectópico, ¿ya? Pero en términos generales, vemos pacientes, ¿no? Que habiendo tenido un embarazo ectópico, luego vuelven a presentar un embarazo, pero ya es intrauterino, ¿ya? La ocurrencia de pacientes que tienen embarazo ectópico y luego repiten, felizmente es menor, ¿no? Pero, claro, son probabilidades de riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de probabilidades, no podemos decir que una paciente va a desarrollar tal o cual camino, ¿no? Es probabilidad de riesgo. Pero hay que explicarle a la paciente, sobre todo porque generalmente, ya lo van a ver en la clase de embarazo ectópico, pero cuando el embarazo ectópico se diagnostica en forma precoz, incluso la trompa uterina puede salvarse, porque puede realizar tratamiento médico, medicamentoso, y no necesariamente quirúrgico. Pero, ¿qué ocurre? Lo mismo que decíamos hace un momento. La población espera a veces a tener ya una complicación, una molestia mayor para recién buscar atención en los servicios de salud. Y muchas veces las pacientes con embarazo ectópico, cuando buscan atención de salud, es porque el embarazo ectópico ha crecido y por lo tanto a veces llegan incluso ya con rotura en el embarazo ectópico, que es grave, ¿no? Porque puede afectar la vida de la paciente. Entonces, en ese sentido, resumiendo la pregunta, dependerá la probabilidad de embarazo futuro a la causa que llevó al origen del diagnóstico del embarazo ectópico previo. No sé si con eso se aclara un poco la inquietud. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Agradezco su participación, su asistencia
Agradezco sus preguntas. Estamos en comunicación. Voy a dar por terminado.